Qué privilegio poder estar en sus hogares en esta tarde. Soy la pastora Sarita Rico de Familia Betel Internacional desde la ciudad de Dallas, Texas. Espero que el Señor les haya dado un fabuloso fin de semana. Personalmente nos gozamos en la presencia del Señor, en Familia Betel Internacional, en nuestra iglesia. Nos gozamos en la presencia del Señor, alabando su nombre, adorándole como solo Él merece ser glorificado. Y al mismo tiempo extiendo la más cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando a través de las diferentes radiodifusoras que nos hacen el gran favor y tenemos el gran privilegio de llegar a ustedes a través de ellos. Gracias, hermanos, pastores y productores de la radio que nos invitan. Radio Dios Habla Hoy en la ciudad de Austin y Round Rock, Texas. Bienvenidos, hermanos. Radio Visión, que alcanza Laredo, Texas y Nuevo Laredo, México. Radio Libertad en Liberal, Kansas. Bienvenidos, amados. Radio La Voz, que alcanza Ciudad Juárez, Delicias y Chihuahua en el estado de Chihuahua. También la Radio Nueva Visión 360 en Victorville, California. Estéreo La Voz de Dios en Melchor de Mencos en Guatemala, que cubre a Belice y Guatemala en la frontera. Gracias, amados, por sintonizar. Gracias por conectarse al Facebook. También el Dial de la Fe en La Fría, Táchira, en Venezuela. Bienvenidos, amados. Gracias, muchas gracias por conectarse. Estamos hablando acerca de cuando Jesús viene a tu casa. Y no es verdad que cuando Jesús viene a nuestra casa, a esta casa que tenemos en esta tierra, pero también a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro ambiente, no es verdad que las cosas se transforman. Si han habido transformaciones en su vida, diga un amén, ponga un comentario y gracias a Dios por esto, porque podemos hoy mirar hacia atrás y decir gracias al Señor porque no soy ahora lo que era antes. Esto porque cuando Jesús vino a nuestra vida, a nuestra casa, Él comenzó una transformación. Y esto es digno de que nosotros glorifiquemos al Señor por esta transformación que Él ha hecho en nosotros. Así que hemos visto diferentes personajes que invitaron a Jesús a su casa. O sea, Dios siempre ha querido estar y llegar y quedarse. Él siempre ha dicho, invítenme y yo voy a llegar. Entonces, los que invitan al Señor, estos personajes en la Biblia, nos damos cuenta que cosas tremendas sucedieron, la mayoría de milagros, sanidades, gente que volvió a la vida, por lo menos uno de ellos fue en la casa de alguien, como vimos la última vez, a la hija de Jairo, esta niña de 12 años. Es que hay algo tremendo cuando Dios, a través de Jesucristo, viene a la casa de uno. Algo tremendo sucede. La casa ahora gira, toma un giro de 180 y de verdad que nos gozamos con el Señor. Hoy vamos a ver una visita más que Jesús hizo a una casa. Y les recuerdo que Dios siempre va a estar diciendo, invítenme porque yo quiero ir a su casa. Él siempre lo va a estar diciendo. Y gracias al Señor por lo que los hemos hecho. Entonces, hoy vamos a ver un personaje más de la palabra que Él invitó al Señor y lo invitó a comer. ¿Lo han invitado a comer a usted? Ay, eso es bien rico, ¿verdad? Este personaje invitó a Jesús a su casa y lo invitó a comer. Y este es el primer punto que vamos a ver. Una invitación a comer. Porque cuando uno quiere tener o intimidar, platicar, abrir su corazón, escuchar opiniones que hay en el corazón de otra persona, lo mejor es invitarlo a comer. Y este personaje invitó a Jesús a comer. Lucas 7:36 nos dice, ¿qué fue lo que pasó y quién es este personaje que invitó a Jesús a comer? Dice así, uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiera con él.
Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Muy bien, una invitación a comer. Uno de los fariseos invitó al Señor a comer. ¿Quién era este fariseo? Simón. Este fariseo se llamaba Simón y él invitó a Jesús a comer a su casa. ¿Quién era Simón? Vamos a conocerlo un poquito por si usted nunca había escuchado de él. Quiero decirle quién era Simón. Simón era un fariseo y yo no sé por qué la Biblia es lo primero que dice. Un fariseo invitó al Señor a comer a su casa y era Simón. ¿Qué significa fariseo? Ahora usted si no lo sabía, va a saber qué significa fariseo. ¿Ha escuchado esa palabra antes? ¿Alguien le ha dicho a usted fariseo? ¿Le ha llamado así? ¿Cómo se sintió? ¿Se ofendió, se molestó o se gozó? Vamos a saber qué significa fariseo. Fariseo significa uno que se separa o separatista. ¿Cómo ve? Uno que se separa. Y era una secta religiosa en aquel tiempo de Jesús, habiendo como unos 6,000 de ellos repartidos por todo el país. Estamos hablando de Israel. Ellos eran maestros de la ley en las sinagogas. Ellos observaban la ley, se gozaban por observar la ley. Les pareció poca la ley que Dios le dio a Moisés en los 10 mandamientos y ellos le agregaron mucho más a esta ley, la manera como ellos interpretaban lo que ellos leían. Ellos buscaban justicia legal, fíjese, no por misericordia, no por gracia, sino legal. Ellos ajusticiaban a alguien usando la ley de Moisés y todo lo que ellos le habían agregado. Recuerde, fariseo significa uno que se separa o un separatista. Tuvieron una gran influencia e incluso, mire, los gobernantes romanos no querían enemistad con ellos, les tenían miedo, les tenían pánico, eran tremendos. Por ejemplo, para que usted sepa cómo pensaba un fariseo, ellos despreciaban a los pecadores. Escuche bien lo que le voy a decir. Ellos despreciaban a los pecadores y creían que al hacerlo estaban reflejando con precisión la actitud de Dios hacia los pecadores. No le estoy hablando de hacia el pecado, sino hacia el pecador, hacia la persona. Por pecadores, escuche bien, por supuesto, ellos se referían, cuando ellos decían es un pecador, se estaban refiriendo a recaudadores de impuestos. ¿Se acuerdan del recaudador de impuestos? Ok. A prostitutas, o sea, Zaqueo era un recaudador de impuestos y los fariseos lo odiaban. Ok, un pecador era un recaudador de impuestos, las prostitutas, los ladrones y los asesinos. Tenían 4 categorías que ellos llamaban, esos son pecadores. Se consideraban justos, los fariseos se consideraban justos porque obedecían los cientos, según ellos, de reglas que habían hecho. Ellos las habían implantado y ellos se sentían felices porque las obedecían, según ellos. Como Cristo se juntaba con pecadores y hablaba con ellos y les daba la bienvenida y iba a sus casas, comía con ellos como con Zaqueo, los fariseos generalmente concluyeron que Jesús no venía de Dios y mucho menos era Dios. Ellos no creían en Jesús como Dios ni como un enviado de Dios. No lo querían. Y sin embargo, o sea, Simón pensaba así, ¿ok? Y sin embargo, le hizo una invitación al Señor. Miremos la invitación. La Biblia dice, ¿verdad?, que un fariseo, que Simón, invitó a Jesús a su casa para que comiera con él. O sea, lo invitó a compartir en su mesa. La razón de esta invitación, muchos eruditos de la palabra creen que, y yo también creo eso, la razón de su invitación se cree que era mucho más que para compartir la comida. Usted y yo entendemos. Él no tenía como el deseo de comer con Jesús y compartirle un último platillo que habían descubierto. No, tenía mucho más que eso. Él tenía otro propósito por qué invitar a Jesús. O sea, así que
quiero que se recuerde que la fama de Jesús se había extendido. Él era famoso. Cada vez que sanaba a alguien, levantaba a alguien de los muertos, hacía un milagro, su fama se extendía. Y esta fama había llegado hasta Simón. Entonces, él quería conocer a aquel maestro, aquel profeta, a aquel hacedor de milagros. Él quería saber, que lo quería tener de cerca y mirarlo. Quería verlo cara a cara, quería verlo a los ojos, quería tenerlo sentado a su mesa para ver a qué conclusión Simón mismo iba a llegar sobre todo lo que había escuchado de Jesús. Si él tenía otros motivos, como se dice, ulteriores, ¿verdad? No solamente quería compartir con él una mesa y recibir una palabra, no, quería saber realmente quién era aquel. La Biblia dice que Jesús llega a la casa. Mire qué tremendo que Jesús aceptó la invitación de Simón. Usted se da cuenta que Jesús dijo, no, yo no voy a ir porque estos fariseos son unos legalistas, yo con ellos no me junto. No, Jesús fue, porque Jesús se juntaba con los pecadores. Simón no sabía que él era un pecador. Él creía que no era. Entonces, Jesús fue, llegó, entró, así como lo está oyendo, se sentó a la mesa, le dieron un lugar y se sentó. Y empezaron a comer. Y empezó la fiesta. Unos creen que fue un banquete. Unos creen que ahí había mucha gente. No solamente Jesús y él, sino que había mucha gente, porque recuérdese que donde Jesús iba, ahí iba mucha gente. No solamente otra gente, sino él llevaba 12. 12 y él eran 13. Y los amigos de Simón, porque había invitado a otra gente. Posiblemente era un gran banquete. Todo estaba bien. Vamos a suponer que todo estaba bien. Hasta que una mujer, el punto número 2, irrumpe la fiesta. Irrumpir una fiesta es cuando usted va donde no lo invitan. En mi país, en Guatemala, a eso le llaman colarse a una fiesta. No sé cómo le llaman ustedes. En inglés se dice when you crush a party. You crush it. Usted llega sin invitación. Aleluya. Y esta mujer llega ahí sin invitación. Veamos lo que dice la Biblia, cómo lo narra. Lucas 7, 37 al 38 dice de la siguiente manera. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, allá. Pecadora quiere decir que según los fariseos era una prostituta, que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás del Señor a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Muy bien, esto es lo que Lucas nos dice. Una mujer pecadora. Qué tremendo, qué rápido. Qué rápido dijeron. ¿Por qué no dijeron nada más era una mujer? No, era una mujer pecadora. Una mujer pecadora motivada por agradecimiento. Qué hermoso. Trajo lo mejor que tenía y unge los pies de Jesús con el perfume. Yo quiero que usted sepa que la manera como se sentaban no era así como nosotros en una silla elevado, sino que la mesa estaba casi en el piso, en el suelo. Cuando se sentaban se reclinaban para comer y sus pies quedaban a lo largo. Entonces esta mujer, dice la Biblia, viene por atrás y entra a este lugar sin ser invitada, trayendo un perfume caro y rompiéndolo, porque no había otra manera de hacerlo. Se lo empieza a echar en los pies a Jesús. Ella está llorando, lloraba tanto que sus lágrimas cayeron en los pies de Jesús y luego con sus cabellos estaba enjugando los pies del maestro. ¡Qué escena más tremenda! No la invitaron. Las mujeres no se sentaban a la mesa con los fariseos. Casi nunca eran invitados. Esto era para los señores. Y entra ella y rápido, inmediatamente, dice que era una pecadora. Quiero decirle que la Biblia no nos da el nombre. Quiero que sepa que esta no fue María, la hermana de Marta y Lázaro, que lo ungió también en Betania. Esto es otra cosa. ¿Y por qué es tan importante que usted sepa? Porque Simón invitó a Jesús para comer y estando en la fiesta, entra esta mujer
y irrumpe en la fiesta. Ella no era invitada, pero llegó con mucho agradecimiento en su corazón. Vamos a ver. Número 3, quiero decirles que la presencia de Jesús evidencia o pone en evidencia lo que hay en el corazón. Cuando Jesús llega, lo que hay en el corazón sale. Su presencia hace eso en nosotros. Su presencia hace eso cuando nos reunimos como iglesia. Por eso es que cuando estamos como iglesia levantamos las manos y cantamos y adoramos, porque está ahí la presencia del Señor. Saca lo que está en el corazón de uno. En Lucas 39, 7:39, mire lo que dice la Biblia. Cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado, dijo para sí, pensó, solamente lo pensó: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. O sea, él ya sabía que aquella era una pecadora y él dijo: Jesús no es profeta. Si fuera, se daría cuenta que esta mujer es una pecadora y está dejando que lo toque, le toque los pies. Muy bien. La presencia del Señor puso en evidencia los pensamientos del corazón de aquel fariseo, de Simón. Sus pensamientos fueron puestos en evidencia. Simón juzgaba de acuerdo con la ley y no de acuerdo con la gracia. Aunque la gracia estaba sentado ahí con él a la mesa, él estaba juzgando según lo que él conocía, lo que él se había memorizado, según lo que él entendía, la ley. Y empezó a juzgar al Señor. La gracia personificada de Dios estaba a la mesa y sin embargo Simón no lo reconoció. Cuidémonos, amada iglesia, cuidémonos, hermanos, cuidémonos, porque todos podemos caer en eso. Que está ahí el Señor, su presencia, su palabra, a través de su Espíritu Santo, y nosotros no reconocemos que hay gracia. No reconocemos que hay gracia. Queremos hacerlo a nuestra manera. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces, porque estamos en un modo de aprendizaje. Gracias al Señor tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, a toda justicia y a toda verdad. Pero mire, lo tenía allí y sin embargo no se percató que la gracia estaba ahí. ¿Saben ustedes en qué tiempo estamos viviendo ahora? En el tiempo de la gracia. Se ha abierto un paréntesis en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, en los propósitos de Dios, donde vivimos según la gracia que ha sido derramada a través de Jesucristo. Él no lo reconoció. Estaba tan cerca de él. Lo podía tocar. Pudo haber sido tocado por el Señor y sin embargo no lo reconoció. Y algo pasa. Jesús interrumpe, así como la mujer interrumpió la fiesta. Jesús interrumpe los pensamientos de Simón y mire lo que le dijo en el versículo 40 al 42. Estoy leyendo en Lucas 7. Mire lo que dijo. Entonces respondiendo Jesús, ¿respondiendo a qué? Nadie había hablado. Respondiendo a los pensamientos de Simón, Jesús le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces dime, Simón, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón, ¿qué pregunta, Señor? ¿Quién de ellos lo amará más? Y se queda pensando. Uno fue perdonado 500, el otro 50. ¿Qué limpia la pregunta? Fácil de contestar. Jesús, como sabía que Simón le gustaba juzgar, bueno, le aventó una pregunta para que juzgara. Y le dice: tú dime. Fue forzado a juzgar. Y mire lo que le contestó en el versículo 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Yo creo, Jesús, que el que ama más es al que se le perdona más. Jesús le contestó: rectamente has juzgado. Y esto nos enseña que el Señor
no va nunca a tratar con nosotros sin antes darnos una admonición. La pregunta, ¿qué harías tú? Porque nos ayuda a pensar. Simón, tú juzga. A ti te gusta juzgar. Y ahorita me estabas juzgando. Yo conozco tu corazón. Entonces dime, si estas dos personas le debían a este banquero, uno 500 y el otro 50, y ninguno de los dos tenía con qué pagar, y él les perdonó a ambos la deuda, ¿quién lo va a querer más? ¿Quién lo va a amar más? Ah, sí, el que le perdonó más, porque el que le perdonó más ama 500 y el que le perdonó menos solamente ama 50. Y 500 es más que 50. Jesús le dijo, me gusta, has juzgado rectamente, sabes tus matemáticas. Pero realmente lo que Jesús quería enseñarle a Simón, o lo que Jesús quería revelar a Simón, en tercer lugar, Jesús revela la verdad sobre la gracia. Esta visita de Jesús, esta invitación que él aceptó, era porque él tenía el propósito de revelar gracia a los que estuvieran allí. Yo quiero que usted sepa, yo quiero que use su imaginación, que mientras que ellos hablaban, toda la gente estaba prestando atención. Y la mujer pastora, la mujer fue a hacer lo que su corazón le pidió que hiciera, lo que su agradecimiento. Fíjese que decía que era pecadora. Ella, según entiendo yo, ella ya tenía una idea quién era Jesús. Por eso cuando supo que estaba ahí, ella llegó con un corazón agradecido. Mire cómo la gracia se manifiesta. La verdad de la gracia, versículo 44 al 46. Vamos a leer estos versículos que dicen: entonces mirando a la mujer, este es Jesús, está hablando con Simón. Simón, ¿qué te parece? Le hizo la pregunta, Simón contestó. Entonces, mirando a la mujer, ahora Jesús voltea hacia la mujer y le dice a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Te das cuenta? Entré a tu casa. Escuche, por favor. Escuche, iglesia, escuche, amado. Escuche. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Entré a tu casa y no me diste beso. Pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Entré a tu casa, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. ¡Wow! Yo creo que Simón quería salir corriendo, porque la gracia te enseña a reconocer. Cuando te encuentres con una persona malagradecida, cuando tú mires a alguien que ha recibido tanto y nunca le da a Dios la gloria, es una persona que no reconoce la gracia. Y eso es muy triste. Eso es muy, muy, muy triste. Porque la gracia reconoce. Simón no reconoció, número uno, el señorío de Jesús. No le dio importancia. Este es un llamado a la iglesia. Es un llamado a nuestro corazón. Debemos reconocer el señorío de Jesús. Pase lo que pase, venga lo que venga, delante de quien sea, Jesús es el Señor. Él es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Jesús entró y Simón no lo reconoció, no exaltó su señorío. Había un protocolo muy conocido por Simón, pero él no quiso reconocer a Jesús como digno de recibir esta demostración de bienvenida. Era una costumbre, era parte del protocolo. Lavarle los pies. ¿No ve que caminaban y usaban sandalias y las calles no estaban pavimentadas? Traían tierra, traían lodo, traían suciedad. Y era como lavarse las manos ahora, lavarse los pies. ¿No ve que estaban sentados y sus pies estaban estirados y el siguiente estaba muy cerca de esos pies? Sin embargo, Simón
Le lavó los pies a todos, menos a Jesús. Cuidado, no le lavemos los pies a todos e ignoremos a Jesús. No, Señor. Cuidado con eso. Lo ignoró. No le demostró una bienvenida. Lo invitó, pero no le dio la bienvenida. Con esto demostró lo poco que significaba Jesús para su vida. Entonces, la gracia reconoce. La gracia busca relación. ¿Quiere usted saber cuánta gracia hay en usted de parte de Dios? Mira cuánta relación busca usted con Dios. Mire cuánto usted anhela estar en su presencia. Mire cómo se siente ahorita de que, pues, ahorita ya los templos, la iglesia está a un 75%, pero usted está muy cómodo en su casa y aunque se va a otras partes, no quiere venir. Y no lo estoy regañando para nada, aparte que estoy muy lejos, pero no lo estoy regañando, más le estoy diciendo que piense en esto. Usted ha ido a todas partes, menos al templo, porque tiene pena contagiarse. Entonces, ¿cuánto anhela usted la casa del Señor? Le voy a decir algo. Fíjese bien, y espero que esto se quede grabado en su corazón y en su mente. Ir al templo es idea de Dios. Él diseñó el tabernáculo y el tabernáculo se llamaba lugar de reunión. Pastora, yo puedo adorar en mi casa, claro. Yo lo hice cuando no podía salir, pero ahora ya puedo salir. Entonces, lo primero que quiero hacer es ir allá. Es reunirme con mis hermanos y adorar al Señor. Todavía no nos podemos abrazar, todavía no podemos hablar de cerca, todavía hay ciertas reglas que tenemos que seguir y las vamos a seguir, porque si hasta aquí el Señor nos ha sostenido y guardado con salud, no vamos a estropear esa bendición. Pero estoy hablando allá a lo profundo de su ser. Quizá usted que tiene pánico de venir, pero no le da pánico ir a otra parte. Entonces, no lo permita, no lo permita. La gracia busca relación. La gracia busca relación. ¿Cómo no voy a querer ir yo a reunirme, a dar gloria al Señor, que me permite trabajar, ir a mi trabajo y regresar y estoy saludable? ¿Se imagina usted esto? Entonces, la mujer se acercó a Jesús de una manera humilde, porque la gracia da humildad. Humilde, entregada. Sus lágrimas decían todo lo que había en su corazón. Y la actitud de Simón decía todo lo que había en su corazón también. Simón no demostró ninguna clase de relación, ni siquiera como un buen anfitrión. Se volvió un anfitrión pésimo, porque no le dio a Jesús la costumbre. No le dio lo que era acostumbrado. Lavarle sus pies, aceite en su cabeza. ¿Por qué? Porque caminaban bajo el sol y era para suavizar y refrescar. Beso. Esto los judíos lo practicaban, era como un ósculo santo. Aquella no estaba besando a Jesús en sus mejillas ni en sus manos, en sus pies, y ungió sus pies. La mujer quería que Jesús supiera cuán agradecida estaba con él. Simón conocía muy bien la ley, pero ignoraba la gracia. Sus intenciones entonces al invitar a Jesús fueron puestas en evidencia cuando no lo atendió. Realmente no le importaba mucho Jesús. Quería agarrarlo en algo para acusarlo. Quería tal vez tenderle una trampa. Esto nos enseña, queridos, amados, que nos están escuchando, que están conectados, que hay un protocolo para acercarse a Jesús. Y Simón perdió la gran oportunidad de su vida. Jesús estaba a su mesa, compartiendo con él, haciendo lo que Jesús quiere hacer. Apocalipsis 3:20. Dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Jesús quiere. Y Simón se lo perdió. Por otro lado, la mujer pecadora salió bendecida, porque Dios no es deudor de nadie. Escúcheme, por favor. Aquel que recibe mucho perdón, mucho ama, mucho alaba, mucho sirve, mucho se dispone, mucho se despeja de sí mismo, mucho se sale de su propia concha donde está metido y todo para mí, y empieza a servir a otros y empieza a dar y empieza a hacer que el reino avance. ¿Cómo cree que salió la mujer? Yo le voy a decir cómo salió. Del 47 al 50, y con esto voy a concluir.
Está hablando el Señor con el fariseo y le dice a la mujer, por lo cual te digo, le dice a la mujer, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús no escogió cuánto perdonarle a Simón. Simón escogió cuánto honrar al Señor. El que se le perdona, poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados juntamente a la mesa comenzaron a pensar entre sí, ¿y quién es este? Que también perdona pecados. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y la mujer se fue en paz. Yo les aseguro que el que no quedó en paz fue Simón. Yo no quiero ser como Simón, quiero ser como aquella mujer agradecida. Quizá no venimos del mismo trasfondo de ella, pero aún así tenemos mucho que agradecerle al Señor. ¿Ha sido bueno Dios? ¿Ha sido el amable contigo? ¿Ha sido tu sanador? Sobre todo tu salvador. ¿Te ha sostenido en los momentos más difíciles de tu vida? A mí sí. Y por eso lo amo. Y entre más me da, más lo tengo que amar. Tenemos que cuidarnos, ¿sí? El ser farisaico o actuar como un fariseo no es necesariamente juzgar por la ley. No. También se demuestra cuando nosotros ignoramos la presencia de Dios. Ignoramos su amor, su bondad y su misericordia. ¿Para qué quieres a Jesús en tu casa? No lo vayas a llevar para ignorarlo. Tienes que honrarlo. Y a Él no le molesta si tú lloras en su presencia. No le molesta. Él está ahí para enjugar cada lágrima que sale de tus ojos. Y está ahí para sanar tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos muchas gracias, amado Dios, por esta palabra tan rica, tan nutriente para nuestra vida, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Hay muchas voces, hay muchos problemas, hay muchas dificultades en el mundo, en nuestro país. No solamente enfermedad, no solamente el virus, pero la vida política, Señor, es un desastre. El mundo está de cabeza y sin embargo tu iglesia sigue de pie porque estamos confiados en ti. Estamos escuchando tu voz, la voz de tu espíritu, dándonos guianza. Gracias por tocarnos, por salvarnos, por sanarnos. Gracias por fortalecernos. Gracias por permitir que nos acerquemos a ti confiadamente, porque tú ya abriste el camino a través de tu sangre y podemos ir al Padre con todas nuestras necesidades. Ponemos en tus manos, Señor, la necesidad del mundo, la necesidad de sanidad, pero sobre todo de salvación del mundo. Padre, que tu misericordia se extienda y que tu iglesia, nosotros, seamos portadores de esa misericordia y de esa gracia. Bendice cada hogar que te ha invitado, que te ha abierto la puerta, donde tú has entrado, donde tú eres el huésped invisible, donde tú estás ahí para tocar, sanar, perdonar y decir, vete en paz, tus pecados te son perdonados. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya, qué hermosa es la palabra. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Y quiero decirles algo antes de irme. Pronto viene el Día del Padre, el domingo 21, me parece, es el Día del Padre. Y si usted quiere saludar a su papá, sus hijos quieren saludar a su papá, mándeme el nombre del papá a mi teléfono, los que tienen mi número. Si no, póngalo ahí y ahí lo vamos a tomar el nombre. Y el jueves y el viernes voy a estar saludando a los padres que sus hijos quieran felicitar. Desde ya los bendecimos y si usted va a dar su siembra, va a dar su diezmo, ahí aparece en su pantalla cómo lo puede hacer. El Señor le bendiga, hágalo para Él con agradecimiento. ¿Le ha dado mucho? Ame mucho. ¿Le ha perdonado mucho? Ame mucho. ¿Le ha dado en barbaridad el Señor? Ámelo de esa manera y sírvale. Les bendigo y les recuerdo, cuando Jesús viene a tu casa, cosas grandes suceden. Amén.